Al terminar la Primera Guerra Mundial, el biólogo marino Umberto d'Ancona le comentó a su suegro Volterra un hecho que había observado al analizar el número de especies de peces que se vendían en las plazas de mercado. Los porcentajes de las especies predadoras habían aumentado durante la guerra. D'Ancona supuso que el balance predador-presa era lo natural y que la intensificación de la pesca antes y después del conflicto había perturbado el balance natural, en detrimento de los depredadores. D'Ancona le preguntó a Volterra si podría construir un modelo matemático que explicara este hecho. En cuestión de meses, Volterra desarrolló el siguiente modelo para la interacción entre las dos especies. En este modelo llamaremos X a la población de presas y Y a la población de depredadores. Básicamente lo que dicen estas ecuaciones diferenciales es que cuando Y es igual a 0, en ausencia del depredador, la presa crece proporcional a su tamaño de acuerdo al modelo de Malthus. Pero cuando existe el depredador, el contacto entre estas dos especies, representado por el término XY, disminuye la población de presas. Por el contrario, si no hay presa, único sustento del depredador, esta se extingue y en caso de existir presas, los contactos entre las presas y los depredadores benefician al depredador. Comencemos nuestro estudio del sistema de ecuaciones diferenciales asignando algunos valores a los coeficientes a, b, c y d. Los valores de los coeficientes dependen de las especies implicadas. Aquí seleccionaremos a igual a 9, b igual a 3, c igual a 2 y d igual a 1. Estos valores seleccionados son solamente para mostrar un ejemplo. Dado que este sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema no lineal, no podremos encontrar fórmulas explícitas de funciones x de t, y de t para las soluciones. Luego, pues vamos a calcular aproximaciones numéricas y hacer el análisis cualitativo. Las librerías que vamos a utilizar hoy son la librería NumPy, numérica, la librería Matplotlib para hacer el análisis gráfico cualitativo y de SciPy vamos a utilizar los métodos numéricos existentes en los módulos de esta librería. Además de escribir el campo de pendientes como una función, para cualquier método numérico se requiere una condición inicial y una partición del intervalo en el que vamos a trabajar la variable independiente. En este ejercicio, la condición inicial la escogimos como la población inicial de presas igual a 1 y la población inicial de depredadores igual a 4. Debemos tener en cuenta que esto está escalado, es decir, que si estamos hablando en miles, realmente esto no representa un individuo, sino 1000 individuos en la población de presas y 4000 individuos en la población depredadora. También tomamos el intervalo del tiempo de 0 a 10 y vamos a hacer una partición en 500 pedazos. Para mostrarles cómo queda ese vector del tiempo, voy a digitar acá la variable t, donde ustedes pueden observar que efectivamente empezamos en 0, terminamos en 10, pero pues este vector tiene muchas componentes porque hicimos una partición en 500 pedazos. Y también, si quisiéramos ver ahorita la solución, vamos a utilizar el solver ODINT. Es la función más sencilla que podemos llamar, que solo requiere estos tres parámetros de entrada: la función, la condición inicial y la partición de la variable independiente. Existen otras funciones, pero a pesar de que son más personalizadas, pues requieren mucha más información, requieren parámetros adicionales. Entonces, por facilidad vamos a utilizar este solver ODINT. Y la solución la estamos guardando en esta variable que llamamos xy-t para hacer referencia a que pues esos dependen del tiempo. Entonces también les voy a mostrar cómo queda la solución. La solución es un vector de dos columnas, donde la primera columna es la componente que corresponde a la población presa y la segunda columna es la población depredadora. Entonces 1,4 es la condición inicial y aquí pues vemos una lista bastante larga porque pues corresponde a tabular esas funciones, digamos, en los 500 valores que están en la variable tiempo. Bueno, este vector es demasiado largo, así que la mejor manera de representar la solución de la ecuación diferencial que acabamos de obtener es gráficamente. Aquí vamos a representarlo de dos formas. Hay dos maneras posibles. Una es en el plano fase XY, donde no vamos a dibujar el eje del tiempo, solamente vamos a contrastar las dos poblaciones. Y la segunda forma pues es dibujar tiempo versus población.
Entonces vamos a utilizar la función subplots para crear dos paneles. En el primer panel vamos a hablar de los ejes, de los primeros ejes en la posición 0, y en el segundo panel los otros ejes de la posición 1. Entonces, para el primer panel vamos a dibujar población presas versus población depredadores. Entonces acá es la primera componente del vector y la segunda componente del vector, y esa curva la vamos a dibujar de color negro. K es una abreviatura para black, y vamos a establecer un label para esos ejes. Vamos a colocar aquí en el eje horizontal las presas y en el eje vertical los depredadores. Análogamente, ahora para el segundo panel vamos a dibujar tiempo versus presas y vamos a pintar esa curva de color rojo, tiempo versus depredadores y vamos a colocar esa curva de color azul, y también vamos a colocar las etiquetas para los ejes. Pues como ustedes pueden ver, estas son las gráficas que acabamos de generar. En la primera gráfica observamos una curva cerrada y en la segunda gráfica observamos unas curvas periódicas. Ambas poblaciones, tanto presa de depredadores, crecen y decrecen periódicamente. Analicemos en detalle estas gráficas. Para el plano fase XY tenemos la condición inicial 1,4, que sería esta coordenada que estoy señalando con el puntero. Como aquí no tenemos dibujado el eje del tiempo, lo que nos podemos imaginar es que esta curva se recorre a medida que transcurre el tiempo. Ahora bien, esta curva se puede recorrer en dos sentidos, en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido antihorario. Para saber en qué sentido se recorre, devolvámonos a mirar la solución que obtuvimos por el método numérico. Aquí ustedes pueden ver que partiendo de la condición inicial 1,4, ambas poblaciones disminuyen cuando aumenta el tiempo. Entonces, devolviéndonos a nuestra gráfica y concentrándonos por ahora solamente en la variable y de los depredadores para hacer nuestro análisis más fácil, aquí a partir de la coordenada 1,4 la curva debe ir bajando, debe disminuir en el eje Y que representa a los depredadores. Disminuye, disminuye hasta este punto. En este punto cambia el sentido de crecimiento, la población de depredadores empieza a aumentar, 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 prospera hasta ese punto y luego otra vez vuelve a disminuir. Noten que volvemos otra vez al punto inicial de partida y que recorremos otra vez la curva. Entonces, acá vamos a encontrar el mínimo y el máximo de la función de depredadores. Para eso vamos a devolvernos a nuestra ecuación diferencial. De su curso de cálculo diferencial recordarán que los candidatos a máximos o mínimos son donde la derivada se anula. Entonces, como estamos analizando en este momento la población de depredadores, la derivada de y es igual a 0 cuando alguno de estos dos factores se hace 0. Entonces, o bien y es 0 o bien x es 2. Si nos devolvemos a la gráfica, y igual a 0 no ocurre a lo largo de esta curva. Aquí a lo largo de esta curva ya siempre toma valores positivos. Entonces tiene que ser la otra posibilidad, x igual 2. Para x igual 2, que es esta coordenada, tenemos un mínimo y miren que acá también en x igual a 2 hay un máximo. Ahora, para saber la otra coordenada, porque ahí solamente estamos hablando de la coordenada en x, pues podemos, dado que tenemos nuestra lista de solución por el método numérico, podemos calcular el máximo y el mínimo respectivo de la segunda columna de esa lista. Entonces, la segunda columna, que representa la población de depredadores, es esta. Y vamos a calcular el máximo con la función max. Y vamos a calcular el mínimo con la función min. Entonces, corroborémoslo con nuestra gráfica. El máximo está en la coordenada 4, 4, este punto, en el eje Y es 4, 4, y el mínimo en 1, 9, acá, un poquito por debajo de 2. Listo, entonces para que quede representado en la gráfica, vamos a dibujar esos puntos. Voy a colocarles nombres, coloquémosle aquí el máximo en y el mínimo en Y. Y acá, en el primer panel, en los ejes del primer panel, vamos a dibujar plot la coordenada que está en x igual 2
con el respectivo máximo en Y. La vamos a dibujar con un asterisco en forma de estrella. Y para que se alcance a ver bien, coloquémosle un tamaño relativamente grande. Entonces acá corramos. Esta es la coordenada que corresponde al máximo. Esta estrellita azul está en la coordenada 2 en el eje X y el máximo que obtuvimos de la lista. Análogamente vamos a dibujar el mínimo. Entonces para acá, para no repetir, copio y pego sobre esa curva, que es esta estrellita. Listo, entonces estos son el mínimo y el máximo. Análogamente se puede calcular el mínimo y el máximo de la población de presas. Lo que pasa es que la población de presas está representada en el eje horizontal y entonces en este caso no es el punto más alto, sino el punto más a la derecha y el mínimo el punto más a la izquierda. Sí, pero pues de manera análoga, devolviéndonos a nuestras ecuaciones diferenciales, aquí de x de t se anula, es fácil factorizar esto sacando factor común, se anula cuando x es 0 o cuando y es 3. Entonces, ya sabemos que a lo largo de esa curva de x nunca es 0, o sea que tiene que ser y igual a 3. Y si nos paramos acá en la gráfica, miren que a la altura y igual a 3, efectivamente están los puntos máximo y mínimo. Ahora de nuevo, pues simplemente voy a copiar y pegar cómo calculamos los máximos y los mínimos, pero ahora para la primera columna. Y pues coloquémosle otro nombre, el máximo en X, análogamente el mínimo en X, que es el de la primera columna, la población de presas. Y vamos a dibujar en el primer panel los puntos más a la derecha y más a la izquierda. Entonces, estos están en la altura y igual a 3. En la coordenada aquí sería mínimo en X y análogamente el máximo en X. Entonces acá están estos dos puntos, el mínimo y el máximo. Entonces una vez tenemos marcados esos 4 puntos en el plano fase, volvamos otra vez a analizar el recorrido. Estamos en la coordenada inicial, la condición inicial 1,4. A medida que transcurre el tiempo, ambas poblaciones disminuyen, pues porque la curva va ligeramente hacia la izquierda y evidentemente va bajando. Entonces, analicemos las presas. Las presas disminuyen ligeramente hasta este punto, ¿sí? Cuando y vale 3. A partir de este punto, para valores de y por debajo de 3, no hay suficientes depredadores y por eso las presas prosperan, ¿sí? Entonces prosperan, aumentan hasta que llegue a este punto. En este punto, pues ya las presas empiezan a disminuir porque los depredadores están por encima de 3, mayor que 3, y hay muchos depredadores y pues están disminuyendo la población de presas. Disminuye porque la curva va para la izquierda, ¿sí? Y volvemos otra vez al mismo punto y se vuelve a tomar el mismo recorrido. Entonces, esos puntos máximos y mínimos que marcamos sobre el plano fase también lo podemos interpretar ahora sobre la población de presas y depredadores versus tiempo. Los máximos y los mínimos que hemos ubicado en el plano fase también podemos analizarlo en el segundo panel donde tenemos tiempo versus poblaciones. Entonces, acá el máximo de la población depredadora decíamos que estaba como en 4.4. Para verlo mejor les voy a mostrar una gráfica más grande. Y aquí efectivamente los depredadores, que es la curva azul, está aproximadamente 4.4. ¿Sí? El mínimo de los depredadores está por acá debajo de 2 como en 1.9. El mínimo de los depredadores acá está en 1.9.
Análogamente, los máximos y los mínimos de la población de presas también coinciden. Acá que está entre 4 y 4,5 el máximo, efectivamente aquí podemos observarlo, y el mínimo que está por debajo de 1 para la población de presas, acá también lo tenemos. Entonces, los máximos y los mínimos los podemos observar en ambas gráficas. Lo que no podíamos observar en la primera gráfica era el periodo. Sabíamos que la curva era periódica porque, como nos dio una curva cerrada, cuando comenzamos con la condición inicial 1,4, después de dar una vuelta completa, regresamos a la misma coordenada. Aquí, en la gráfica del lado derecho, se observa que efectivamente esas funciones de poblaciones son periódicas, se repiten, pero aquí, como no teníamos dibujado el tiempo, no podemos observar cada cuánto se repetían. Aquí podemos hacer zoom para mirar la distancia, digamos, entre dos máximos, entre dos mínimos y determinar el periodo. Como me queda más fácil analizar acá esta gráfica con estos mínimos, voy a hacer zoom. Entonces tenemos que el mínimo aquí de la población presa ocurre más o menos en el tiempo 0,24 y este otro mínimo vuelve a ocurrir un poquito después de 1,75. Entonces la distancia entre estos dos, que sería un poquito mayor de 1,75 menos 0,24, eso me daría como 1,5. Entonces cada 1,5 unidades de tiempo se repite otra vez el mismo proceso. Es decir, digamos que si el tiempo estuviera medido en años, pues entonces cada 1,5 años, cada año y medio, pues más o menos se vuelven a tener las mismas poblaciones. Volvamos otra vez a la gráfica original. Acá, si hubiéramos medido la distancia entre dos máximos, incluso de la otra población, hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque como la curva es cerrada, entonces siempre volvemos al mismo punto en la misma cantidad de tiempo. A pesar de que ambas funciones son periódicas y tienen el mismo periodo, observamos que sí hay un pequeño desfase, o sea, los dos máximos o los dos mínimos no se alcanzan exactamente en el mismo tiempo. Digamos acá, al principio, la condición inicial para la población de presas es 1, la condición inicial para la población de depredador es 4, y como no hay suficientes presas, miren que la población de depredadores disminuye, no tiene suficiente comida. ¿Cuándo tienen suficiente comida? Cuando las presas están por encima de 2. Entonces, por encima de 2, aquí efectivamente los depredadores prosperan. Pero cuando comen mucho y las presas empiezan otra vez a estar por debajo de 2, entonces eso afecta a los depredadores porque no tienen suficiente comida y otra vez empiezan a disminuir y así sucesivamente. Pasan de ser decrecientes, luego a ser crecientes y hay un desfase de tiempo, aunque las dos son del mismo periodo. Para mostrarles que independientemente de la condición inicial, las soluciones básicamente tienen las mismas formas, vamos a definir en función de la condición inicial el mismo código que ya habíamos introducido antes. Entonces, primero que todo, tuvimos que definir la función del campo de pendientes, que básicamente es el sistema de ecuaciones diferenciales. Tuvimos que definir una condición inicial, que aquí es arbitraria, la estamos llamando x0, y0. Tuvimos que hacer una partición del intervalo de tiempo que vamos a dibujar. Acá utilizamos la función ODIN para resolverlo por métodos numéricos. Y acá la parte gráfica. Entonces, todo eso quedó dentro de una función que depende de las condiciones iniciales y ahorita también tuvimos que cargar unas librerías para poder trabajar con sliders donde el x0 y el y0 los vamos a mover dentro de ciertos rangos. Aquí x0 lo estamos colocando condiciones iniciales de 0,5 hasta 6 y y0 desde 0,5 hasta 6. Entonces con esto obtenemos prácticamente las mismas gráficas que antes. Lo que pasa es que ahorita ustedes pueden mover este slider para la condición inicial. Entonces, veamos algunos casos. Digamos el que nosotros hicimos hace un momento fue con la condición inicial. X0 es 1 y Y0 es 4. ¿Sí? Entonces estaba por acá la condición inicial, que está marcada con ese asterisco rojo, y se recorre la curva volviendo otra vez al mismo punto, lo cual indica que las funciones son periódicas tal como lo analizamos. Pero miren que para otras condiciones iniciales básicamente sucede lo mismo. ¿Sí? Las únicas soluciones de pronto que se ven acá un poco diferentes son las que corresponden a las soluciones de equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de equilibrio?
Voy a devolverme a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos de x de t y de y de t. Si nosotros igualáramos a 0 para que ambas poblaciones tengan crecimiento cero, mejor dicho, un equilibrio perfecto, donde la tasa de natalidad y mortalidad es la misma y por tanto la población siempre permanece al mismo nivel, ocurren cuando x es 0 o cuando y es 3 para la primera población y para la segunda población cuando y es 0 o cuando x es 2. Entonces, combinando esas parejas de coordenadas tendríamos que 0,0 es una posibilidad y 2,3 es otra posibilidad. Entonces, cuando tenemos ese equilibrio perfecto, pues realmente las poblaciones permanecen constantes. Entonces miren que acá, si yo escojo x0 es 2 y y0 es 3, entonces ese puntico es mi punto de equilibrio, o sea, ahí las poblaciones no cambian y por eso tenemos estas dos líneas horizontales. Aquí siempre la población de presas permanece en 2, siempre la población de predadores permanece en 3. Eso es lo que se llama una solución de equilibrio. La otra solución de equilibrio que era 0, 0, pues no la estoy dibujando acá. Digamos que pues esa solución de equilibrio no es tan interesante, pero lo único que dice es que si no existe población al principio, pues tampoco nunca va a existir población al futuro. O sea que si al principio es 0, pues siempre va a ser 0. Entonces también son dos soluciones constantes, las soluciones de equilibrio 0,0. Bueno, esta que es un poquito más interesante porque pues simplemente lo que estamos diciendo acá es que las dos poblaciones están en un equilibrio perfecto, son estas soluciones horizontales. De resto, pues ustedes pueden observar que todas las soluciones básicamente son en el plano fase, curvas cerradas y en el segundo panel, tiempo versus población, funciones periódicas. Bueno, por último consideremos el efecto de la pesca sobre nuestro modelo depredador-presa. Digamos que para considerar la pesca vamos a suponer que las especies capturadas son proporcionales a su abundancia, es decir, que la población de presas disminuye proporcional a su tamaño, P por X, y la población de depredadores también disminuye proporcional a su tamaño. Entonces, aumentando ese término a ambas ecuaciones diferenciales, vamos a definir una función en términos del parámetro P de pesca y vamos a introducir ese nuevo término a ambas ecuaciones. De resto, pues es el mismo código que hemos definido antes. La condición inicial, volvemos otra vez a la condición 1,4, el intervalo en el que vamos a definir el tiempo, la solución por el método numérico en la función ODINT y la gráfica. Entonces, definiéndolo como función en términos de P, ahora vamos a utilizar un slider para colocar P entre 0, 5 y 6. Y así obtenemos esta gráfica donde podemos mover el valor de P. Para P igual a 0, pues estaríamos diciendo que no habría pesca, ¿sí? Entonces, si consideramos pesca, observen que a medida que vamos aumentando el valor de P, la población de presas aumenta, miren, cada vez es mayor, pero la población depredadora disminuye. Es decir, la pesca afecta más al depredador, lo que corrobora la observación hecha por Da Conta, aunque pues en principio parecería contrario a la intuición, ¿no? Uno creería que la pesca afectaría más a la presa, pero ocurre lo contrario. La pesca afecta más al depredador. Bueno, llevando esto a otro contexto, consideremos, por ejemplo, una población de dos insectos, ¿sí? Donde X es una plaga y Y es el depredador de X. ¿Qué sucedería si aplicáramos un insecticida que mata a las dos especies, que mata a todos los insectos? Resulta que en este caso, pues lo que predice este modelo es que si el insecticida afecta a ambas especies, de hecho no sería bueno para el control de la plaga, porque en presencia del insecticida la plaga se incrementaría. En otras palabras, el efecto del depredador en el control de la plaga es mucho más eficaz en ausencia del insecticida.